Ujú. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, Aquí les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias, como siempre. Muy contentos de poder participar en este programa sobre gobierno civil bíblico. Y este es un programa, pues, donde presentamos una propuesta no nuestra, sino una propuesta bíblica, una propuesta de Dios que está en la Biblia, de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que le damos la bienvenida a los que nos ven en directo, a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y como siempre, nuestro codirector de chileno, Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Hola, hola, Pastor Ricardo, ¿cómo estás? Jorge, espero que estén bien. Día lunes comenzando, como usted dice, una nueva semana, hablando acerca de lo que Dios quiere para nuestras naciones. Están pasando cosas en las sociedades, en América, en todo el mundo, y nosotros como cristianos debemos ser entendidos de lo que está pasando en esta fecha, poder discernir y poder sacar conclusiones conforme a lo que Dios habla en su escritura y poder guiar por buen camino a la sociedad. Claro, porque pues uno puede concluir cosas en base a ideas erradas. Ujú. Uno puede sacar conclusiones en base a pensamientos solamente humanos o en base a filosofías que ya han existido, existen y que se han probado que no tienen su fundamento real y que no producen sino problemas. Entonces, pues las conclusiones que sacan son muy importantes, por supuesto. Nosotros aquí, pues las conclusiones que sacamos las sacamos de la Biblia. Esa es la idea, la Biblia. No la sacamos de escritores famosos, filósofos famosos, sino, pues, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por supuesto que hemos aprendido de muchos hombres que saben, de muchos hombres que están versados en la Biblia y que han mostrado a través de sus escritos que lo que enseñan está basado en los principios bíblicos y hay pruebas evidentes, históricas, que esos principios funcionan. Otros principios que enseñan otros hombres errados han demostrado que esos principios no funcionan y que causan problemas. Pues Latinoamérica está sumergida en una convulsión o en un río de muchas ideas revueltas que lo que traen, han traído y traen a la sociedad son problemas muy serios en donde las libertades se cortan, en donde los prósperos son pocos y en donde pues el sistema de gobierno que se aplica va lejos de ser las ideas de Dios, va lejos de ser bíblico. Así que Juan, pues claro, hoy estaremos hablando acerca de democracia y república. Nosotros todo el tiempo hablamos de esto, por supuesto. Hoy daremos algunas ideas específicas sobre democracia, sobre república. Hemos estado estas semanas pasadas hablando sobre la república, cómo
la mayoría de países del mundo se denominan repúblicas. Tienen la idea en su lectura de lo que es el país, pero no conocen el espíritu detrás de la república. Hay un espíritu detrás de la república y por supuesto es el espíritu de Dios. Hay un espíritu detrás de la democracia, hay un espíritu detrás del comunismo, del socialismo, Juan. Hay un espíritu detrás, ¿no? Para la gente que le gusta que se hablen de espíritus, de demonios y todas estas cosas, pues los demonios son reales y todas estas cosas. Entonces, detrás de las ideas hay un espíritu, bien sea un espíritu correcto o no, un espíritu del diablo o el espíritu de Dios, Juan. Así es, pastor. También debemos tener en cuenta de que hay espíritus que no solamente podríamos decir que se toman a un individuo, sino que naciones enteras. Recordemos el pasaje de Daniel capítulo 10, cuando el mensajero de Dios tiene que confrontarse con el príncipe de Persia, que era un ente espiritual que tenía tomado la nación completa. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando toda la gente conspira, legisla y, digamos, y guía a la nación hacia un punto fijo, podríamos decirlo, fuera de los márgenes de Dios, todo eso, le estamos abriendo la puerta para que Satanás mismo gobierne la nación en sí e inspire a gobernantes, digamos. Eso quiere decir, Juan, que el mundo espiritual tiene que ver mucho con el mundo físico, en este caso, las formas de gobierno que existen también tienen que ver con las formas de gobierno espiritual. Ujú. Porque realmente solamente hay dos formas de gobierno espiritualmente, y la Sí. forma de gobierno de Dios y la forma de gobierno de las tinieblas. Son Y dos. he ahí el rol fundamental de la iglesia, el trabajo espiritual, digamos, trabajar con los individuos para que el individuo sean gente virtuosa que legisle para bien. Hasta el momento la iglesia no está haciendo ese rol y hemos permitido que gente mala, literalmente mala, que tiene intenciones de hacer daño, porque no hay otra definición, tienen unas intenciones de dañar a uno para darle a otro o darse a ellos mismos, están gobernando y legislando el país. Por lo regular, todo lo que yo hablo todos los días con mis amigos, con mi familia, es acerca del gobierno de Dios. Y esta tarde estaba hablando con alguien acerca de esto aquí donde estoy. Y hablando, esta persona pues le estaba dando pues mucho poder al gobierno. Y estamos mirando por qué el gobierno tiene tanto poder. Bueno, pues tiene tanto poder porque en primera instancia el individuo, la familia y la iglesia no están cumpliendo con su rol, están cumpliendo con sus responsabilidades sociales. Entonces, como no cumplen con sus responsabilidades sociales, entonces el gobierno dice, entonces usted no lo hace, yo lo voy a hacer. Por esa razón es que el gobierno tiene tanto poder, porque la iglesia en un sentido no está cumpliendo con su rol. Y eso duele cuando uno habla con pastores y líderes acerca de esto, que la iglesia no está cumpliendo con su rol, se ofenden, pero es la realidad, porque no están enseñando realmente que la gente debe depender de Dios, no están enseñando que la gente debe de responder a la necesidad social. Por ejemplo, hablábamos hoy de las personas adultas, de los ancianos. ¿Quién es responsable de los ancianos? Los ¿Quién? hijos, los hijos Claro, siempre. pero esta persona me decía, pues el Estado tiene que darle a los ancianos comida, darles plata y cuidarlos. Y ahí está el error. No es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la familia. La familia tiene que responsabilizarse. Hay un orden, ¿no? Hay un orden de la familia. Si la familia no responde, la iglesia. Si la iglesia no responde, las entidades privadas, pero nunca es el gobierno el que tiene que tomar esa responsabilidad. Pero en estos días estaba escuchando al presidente de Colombia, Petro, hablando de el aporte que le van a dar a los mayores de 80 años. El gobierno va a dar un aporte a los mayores de 80 años y pues decía el presidente que le gustaría bajar eso y darle aporte a los que tienen 75, 70 años, comenzar a aportarles, pero dice,
pero el dinero no alcanza. Tenemos que mirar a ver cómo hacemos para recolectar más dinero para poder hacer esto. Pero esa intención parece buena, parece una causa noble, pero es una causa que no le corresponde al gobierno. Y pues si el gobierno lo hace, para poder lograrlo, tiene que aplicar impuestos a los ciudadanos. Eso es lo que la gente no entiende, ¿no? No entiende que no debería ser así. Bueno, pues esas son las ideas que hay que tienen que ver con el asunto de democracia. Democracia y la república, diferencias entre la democracia y la república. Yo tengo un audio, si alguien quiere escucharlo, está en YouTube, en mi canal de Ricardo Molina en YouTube. Pueden ir a mi canal y buscar ahí, tengo muchos audios ahí, y ahí está un audio que habla sobre la diferencia entre democracia y república. Mientras tanto, pues, aquí nosotros vamos a estar mirando esto. Pero, Juan, antes de hacer esto, me gustaría mostrar un versículo de la Biblia que está en Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Ese texto es muy importante porque pues la idea de aplicar en el gobierno, de desarrollar un gobierno a la manera de Dios, es aplicando los pensamientos de Dios, aplicando lo que Él enseña. Pero cuando uno rechaza inmediatamente a Dios y comienza a bajar sus pensamientos, a bajar sus ideas sin el fundamento correcto, ahí es donde viene el caos, vienen las propuestas equivocadas. Y una de las propuestas, claro, una de las propuestas grandes en la historia ha sido la democracia. Eso Platón fue uno de los que propuso la democracia. Otros filósofos de ese tiempo también. Los griegos, pues, se jactaron de que implementaron la idea de democracia, pero no funcionó al final. Con los griegos la democracia tampoco funcionó. Con los hebreos, con los romanos, ellos trataron de aplicar la república, tampoco les funcionó. ¿Por qué no le funcionó a los romanos la república? ¿Por qué no le funcionó a los griegos la democracia? Y esa es la parte donde no llegamos, sino que se implementa. Pues esto lo implementó los griegos, implementaron la democracia, vamos a tratar de aplicar estos principios. Pues que los romanos aplicaron la república, pues vamos a aplicar estos principios, pero la gente no se da cuenta que a ellos no les funcionó. Y hay una base por la cual no les funcionó. Una, que es la principal de todas, es que desecharon a Dios. Desecharon a Dios, desecharon los principios de Dios. Claro, al desechar a Dios, cualquier sistema de gobierno sin Dios ya está echado a perder. Entonces, pues la democracia y la república tienen sus diferencias, ¿no? Y en este mundo, esta sociedad, una sociedad que tenemos viciada, que está fundamentada realmente en ideas seculares, aquí en nuestra Latinoamérica, y por estar fundamentada en ideas seculares, humanistas, entonces la historia nuestra misma es una historia violenta, en donde se ocupa mucho la conquista, imposiciones de prácticas que se aplican para supuestamente manejar un país. Entonces, se ha implementado una forma de gobierno que, por no ser la bíblica, está impregnada de sangre, de despotismo, de parte de aquellos, por supuesto, que llegan al poder, bien sea que lleguen al poder por medio de elecciones populares, o bien sea que lleguen al poder por usurpaciones militares. Que eso es lo que vemos nosotros por todos lados, ¿no? Cuando al poder se llega por usurpaciones militares, ¿cómo le llamamos a eso, Juan? Un golpe de Estado, ¿cierto? Llamamos tiranía, ¿no? Tiranía, perdón, perdón. Sí. Cuando se llega al poder por usurpando, siendo usurpaciones por la fuerza. Y pues también se llega al poder por medio de elecciones públicas.
Y ahí donde viene el asunto, ¿no? Por la democracia dice, pues las elecciones en la democracia se habla de la mayoría, del 50 más 1. Ese sistema, Juan, se aplica en todas partes, ¿no? Así es, pastor. Esa es digamos, es el arma de doble filo que el socialismo usa para infiltrarse. Podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países en donde el socialismo aquí en América Latina se ha infiltrado ha sido los países en donde la democracia es más expresiva, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una buena o una mala educación, dependiendo del punto de vista, porque los socialistas hicieron un buen trabajo educando a la generación que pasó. Eso hay que reconocerlo, que hicieron algo que nosotros no hicimos nunca, que es educar a una generación entera. ¿Para qué? Para que voten por ellos. Es por eso que hoy en día estamos pagando las consecuencias en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, la democracia está siempre, pero debemos nosotros educar a una generación para que la democracia sea, para comenzar, servir a Dios y para comenzar, servir a la República en sí. O sea, uno no está diciendo que no haya que haber democracia ni nada de eso. Nosotros tenemos la libertad de elegir a quién nos representa, todo eso, pero también tenemos la responsabilidad de que esa persona que nosotros representamos, o sea, que esa persona que nos está representando, perdón, gobierne conforme a lo que Dios quiere. Si no lo hace, nosotros tenemos la responsabilidad de quitarlo también a través de la misma democracia, hacer un plebiscito revocatorio y todo eso y quitar a la persona. O sea, nosotros somos los guardianes a través de la democracia de proteger la ley, de hacer que la ley se cumpla. Bueno, tristemente, en este mundo hemos caído en una equivocación, creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno para las naciones modernas. Y pues no concibimos en nuestra mente nada diferente. No lo alcanzamos ni siquiera a comprender. Claro, nosotros automáticamente rechazamos, por ejemplo, la monarquía, rechazamos el marxismo, el comunismo y rechazamos el controvertido socialismo del siglo XXI. Pero necesitamos entender que ninguno de estos sistemas de gobierno expresa la idea correcta de Dios para que el resultado sea prosperidad y libertad para todos. Ahí yo me quiero detener un poquito en ese pensamiento, Juan, eh, porque ningún otro sistema que se ha tratado de aplicar en estas sociedades representa la idea correcta de Dios de gobierno, ni la democracia. La democracia no es la forma correcta de gobierno. En la Biblia no se desarrolla nunca una democracia. Y ahí está, pues, hay un hilito en donde viene un poquito de confusión. Pero por eso estamos hablando de democracia y república. Porque realmente la Biblia habla de república. Y el mecanismo de la república, pues es muy similar. Tiene muchas similitudes en el mecanismo de la democracia. ¿Por qué razón? Porque en la democracia, por ejemplo, se elige por voto popular. La gente elige. En la república también se elige de la misma forma. Entonces, hay varias cosas que se hacen en el sistema. Entonces la gente dice, pero es lo mismo. No es lo mismo, porque la diferencia está en que la democracia, la mayoría gana. Se hace esa la voluntad de la mayoría. En la república no se hace la voluntad de la mayoría. Y si la Bueno, eso lo vamos a mayoría, estar entendiendo más adelante. Dale. y si la mayoría es corrupta, la corrupción va a ganar. Claro. Entonces, pues para nosotros es muy fácil rechazar esas otras ideas de gobierno, ¿no? Pero sí es muy fácil asentarnos en la idea de democracia. Pero nosotros necesitamos entender, como dije antes, que ninguno de estos sistemas representa el gobierno o expresa el gobierno o la idea correcta de Dios de gobierno para que el resultado sea el que esperamos. En la filosofía del reino de Dios, la democracia no cabe.
No hay ningún registro de eso. En cambio, sí existen registros, pero de las naciones que rechazaron a Dios y que en su anhelo de organizarse crean sistemas para que la sociedad funcione. Entonces así nace y se le atribuye, como dije antes, a los griegos la democracia y a los romanos se les atribuye la república. Entonces, estas ideas que se creen que son las revelaciones, últimas revelaciones de modernas, están erradas. Entonces, tenemos que enfocarnos en cuál es la idea correcta. Entonces, hay gente, hay expertos, hay analistas en la historia que lo han dicho una y otra vez, que la democracia es un sistema tiránico de gobierno. Tú has escuchado eso, ¿no, Juan? Exactamente. Como yo decía el otro día, la democracia son dos lobos y un cordero votando por quién va a ser la cena esa noche. Tremendo, ¿no? Entonces, pues podemos observar que entonces esos son sistemas que no están avalados por los principios de Dios. Déjame hacer un paréntesis aquí que me acordé de algo importante, porque en Colombia va a haber una marcha, ahora el marzo 6, una marcha en contra de este gobierno comunista socialista. La forma de gobierno comunista socialista en ninguna manera representa la idea de Dios. Pero va a haber una marcha el 6 en contra de este gobierno de Colombia. Estamos invitando a las personas a salir a la calle. No hay otra forma. Yo hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, pero tenemos que aplicar, apelar a la justicia colombiana. Digo, no funciona, tristemente. Tantas cosas que se han expuesto de ilegalidad en este gobierno, de elecciones, de corrupción, de recibir dineros que no son correctos. Hay tantas otras cosas, pero la justicia no puede castigar a esta gente. Y entonces uno ¿qué hace? Y uno dice, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué apelamos? ¿Qué es lo que puede hacer el pueblo? Pues la última instancia es salir a la calle, salir a decir no estamos de acuerdo. Eso va a pasar ahora, marzo 6, en todas las ciudades de Colombia. Les animamos a la gente a salir. Muy bien, entonces, pues nosotros los colombianos estamos viendo que el sistema demócrata, socialista, comunista, no funciona. Pero nosotros estamos aquí proponiendo que hay otro sistema que llama la república, que es la idea de Dios. Y que, pues la república, como fue la idea de Dios, cuando Dios nos dio las leyes para mantener una sociedad estable entre los hombres, pues entonces nos da la idea de república. La democracia es una propuesta secular humanista. La república es la propuesta de Dios como sistema de protección y libertad. En la democracia, la mayoría decide violando a la voluntad de los que pierden. En la república, todos deciden, todos deciden de acuerdo a esa ley. A ver, si lo estoy leyendo aquí, ¿no? La república es la propuesta de Dios como sistema de protección y libertad. En la democracia la mayoría decide violando la voluntad de los que pierden. En la república todos deciden sin violar la conciencia individual y juntos, obedeciendo la ley justa, deciden de acuerdo a esa ley. Aquí yo quiero hacer un poquito de énfasis, Juan, porque estamos hablando en la democracia es la mitad más uno, pero en la república no es así. En la república todos, no gana la mayoría, sino todos están sometidos a la ley. Y ganan aquellos que están sometidos a la ley justa. Sí, y también debemos tomar en cuenta que los poderes separados en una república están para cuidar la ley, no para cambiarla, ni modificarla, ni hacer leyes nuevas, ni hacer leyes nuevas, ni quitar leyes que ya estaban, no, están para cuidarla solamente. Entonces, si yo soy el presidente de una nación, está para ser el ejecutivo de la ley.
Si soy un juez, está para hacer que la ley obedezca, digamos. Y si soy un legislador, es crear leyes en sí, pero conforme a la protección de los derechos fundamentales del hombre, no para quitarle a través de impuestos, ni robarle, ni nada de eso, sino para consagrar lo que Dios establece para una nación. Claro, aquí yo hago un énfasis que me parece muy importante, y es que necesariamente eh, para que la República, para que se actúe de acuerdo a la República, no necesariamente tenemos que hablar de que todo el mundo tiene que ser cristiano, sino que la gente que está participando entiendan que hay unos derechos que todos los individuos tienen, que es la vida, el derecho a tener propiedad y el derecho a disfrutar de el fruto del trabajo, que es la libertad de decidir. Es vida, propiedad y libertad. Entonces, si alguien tiene esta idea de mantener estos principios, entonces todas las leyes y todo lo que se haga tiene que ir en concordancia con esto. Y estas ideas, en primera instancia, por ejemplo, en la democracia se viola la libertad individual. En la república no se viola la libertad individual. En la democracia no importa los que no estén de acuerdo, se dice de malas. Si no está de acuerdo, de malas. Ya votamos, ya ganamos. Lleve. En la república no es así. En la república no es de malas, sino que el sistema eh, realza el valor del individuo, que no viole su conciencia, sino que decida en conformidad a una verdad, en conformidad al beneficio de todos, los derechos que tenemos todos, al derecho de tener propiedad o de tener felicidad o el derecho a la vida. Son detallitos chiquitos entre lo que es la democracia y, y la república. En la democracia el poder lo tiene una élite específica, ¿me dices tú? En la república el poder está en cada individuo. ¿Cómo explicaríamos eso, Juan? Es un trabajo que yo he estado haciendo, sobre todo en las nuevas generaciones, porque hoy en día nosotros, sobre todo los jóvenes, yo estoy aquí trabajando con los muchachos de la escuela de discipulado, y hay jóvenes de 18 años, de 20 años, hay una abogada, hay una ingeniera, hay jóvenes de 22, 23 años, y yo hablaba de gobierno, de república, y me levantaban la mano y me decían ellos. Yo creo que la educación pública no funciona porque el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces son jóvenes que aunque tengan una intención cristiana buena, su concepción de lo que es el gobierno, lo que debe hacer, está errada completamente. Ellos crecieron y se criaron bajo una filosofía en la que vieron al gobierno suplir de cosas en la que no tiene que hacer. Entonces yo le pregunto a estos jóvenes y le digo, respóndeme tú por qué la educación pública está mala. No, mejor respóndeme, ¿por qué crees tú que todo lo público es malo? La salud pública, la educación pública, todo lo que es público es malo, las empresas públicas, todo es malo. ¿Por qué? Entonces yo le dije, mira, yo hago dibujos, hago cuadros, le dije yo, y yo agarro un lienzo, ¿y qué pasaría si en vez de agarrar un pincel, agarro un cuchillo y empiezo a pintar? ¿Qué es lo que pasa? Y me dice, se rompe el lienzo. Efectivamente, ¿por qué? Porque no estoy usando la herramienta adecuada para la función que debo cumplir. Y nosotros debemos tener algo en claro, el gobierno es la espada, más nada. Entonces, cuando Pablo dice en la carta a los Romanos 13, dice, no, en ningún momento dice, no en vano lleva el pan el magistrado, o no en vano lleva el lápiz y el cuaderno para educar, no en vano lleva la espada, porque la única herramienta que tenemos nosotros es la espada. Entonces, cuando uno le comienza a hablar de esa manera, primero que nada le choca a los jóvenes. No, tú estás mal, ¿cómo se te ocurre si el gobierno siempre ha hecho esto? Sí, siempre ha hecho eso, pero no tiene que hacer eso. Entonces, es un cambio de paradigma que nosotros debemos hacer en las generaciones. Entonces, yo los dejo peleando con la Biblia. Le dije, si estás molesto por lo que dije, ahí está la Biblia, la palabra de Dios, el origen del Génesis, la ley de Moisés, todo habla de cómo debe ser una república. Y Pablo lo refuerza aún más, Jesús lo refuerza aún más,
y si te quieres pelear, peleate con la Biblia, conmigo no, porque yo ya te dije lo que tienes que hacer. Entonces es un cambio de idea que uno tiene que hacer en los jóvenes en sí y entender que esta institución debe cumplir un solo rol. Para ello va a ser un cambio completo de paradigma. Una muchacha que es abogada me dijo en una clase después que terminé, a mí me dijo, siento que estoy recién haciéndome cristiano. Me dice cristiana, pero si ahora recién estoy sintiendo que me dice cristiana. Y siento que tengo que por obligación hacer la escuela de gobierno apenas termine la EB. Entonces ya estamos haciendo un trabajo, digamos, en el cambio de las personas en sí, de los jóvenes, por sobre todo. Y nosotros necesitamos profesionales, abogados, ingenieros que tengan esta visión clara, que sepan porque van a llegar al mundo profesional y es un mundo corrupto, entonces ellos tienen que llegar como lumbrera, como sal, tienen que llegar como todas estas cualidades que Dios nos da con estas armas y poder cambiar de una vez por todas lo que es el mundo político. Sí, hoy hablaba con alguien y pues, llegamos a esa conclusión, porque esta persona me decía, bueno, el gobierno es el responsable de ayudar, es el responsable de dar, porque para eso cobra taxas, impuestos. Y dije, sí, pero él hace eso porque las otras agencias del gobierno no están cumpliéndolas. Y entonces llegaba y me decía, bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Pues claro, tú estás diciéndolo ya ahí implícitamente. La responsabilidad del gobierno es proteger al individuo, proteger su propiedad privada y permitir que el individuo pues pueda crear su propia riqueza y con su propia riqueza él puede ser generoso para ayudar a otros que tienen necesidad, porque siempre hay gente que tiene necesidad, pero los que tienen necesidad no son responsabilidad del gobierno, los que tienen necesidad son responsables de otras agencias, donde el gobierno comienza a pensar que es responsable de dar estudio, de dar salud, de dar casa, de dar comida, de dar subsidios, porque esa es una de las cosas de estos sistemas equivocados, es que el gobierno cree que tiene que dar subsidios. Subsidios. Estaba escuchando al presidente en uno de sus discursos que pues estaba hablando de lo que dije antes de dar el aporte a los mayores de 80 años y que van a aumentar el dinero para darle la mensualidad a los niños y dar mensualidad a las familias que están consideradas familias donde las mamás son madres solteras o en su defecto que son familias pobres y no se quiere en ningún momento que los niños sufran, entonces ya se está destinando un dinero para esto. Igual, una causa buena, una causa justa, pero una causa que no le corresponde al gobierno, una causa que le corresponde a la familia, al papá. Cuando el gobierno comienza a proveer a la familia lo que necesita para los niños, entonces eso lo que hace es aumentar la vagancia en los hombres, porque entonces los hombres comienzan a tener más hijos, a tener sexo, ¿cómo se dice? Sexo irresponsable, sin importar cuántos embarazos hayan, porque de todas formas eso genera inmoralidad, porque comienzan a pensar, no, a fin de cuentas, el que va a alimentar a ese niño y a esa familia y a esa mujer no soy yo, es el gobierno, ¿no? Y ahí es donde viene la frase popular, el papá gobierno. El papá gobierno te da. No te preocupes, papá gobierno te va a proveer eso. No, hoy en día es un negocio rentable. El otro día veía una entrevista de una mujer que tenía no sé cuántos bebés y pensaba tener más. Y ella decía, y era pobre, extrema pobre. Tenía varios hijos, varios, muchos hijos. Estamos hablando de más de una decena. Y, y decía, no, pero si lo ven bien es un buen negocio a largo plazo porque cada bebé es un subsidio. Tremendo. ¿Sí? Entonces, pues más o menos esas son algunas de las cosas que estamos diciendo aquí hoy en cuanto a la República y
la democracia, que realmente tienen ideas muy distantes, ideas muy diferentes, ¿no? Aunque en algún momento usan el mismo método para lograr algunas cosas, pero sus ideas realmente son muy distantes. La república, pues fue la idea de Dios, cuando Dios nos dio sus leyes para mantener la sociedad de los hombres estable y libre. La democracia es una propuesta secular, totalmente humanista. La república es la propuesta de Dios como sistema de protección y libertad. En la democracia, la mayoría decide violando la voluntad de los que pierden. En la república, todos deciden sin violar la conciencia individual y juntos, obedeciendo la ley justa, deciden de acuerdo a esa ley justa. En la democracia, el poder lo tiene una élite específica. En la república, el poder está en cada individuo. En la democracia, se habla del imperio de la ley basada en sólidas de hombres. En la república, se habla del imperio de la ley justa que está basada en los principios del reino de Dios, los cuales son universales y para beneficio de todos. En la democracia nunca hay acuerdo. En la república estamos de acuerdo que será lo que la ley justa delinea y no la que un grupo quiere. Esta parte es muy clave, Juan, porque en la forma de república, la república tiene una forma de tomar decisiones. La democracia también tiene su forma. Claro, hay que votar, por supuesto. Hay que votar. Pero ¿se vota en base a qué? ¿En base a qué votamos? ¿Votamos sin importar la conciencia de otros individuos? ¿Votamos solamente pensando en mis ideas? ¿Votamos solamente pensando en el beneficio de un grupo determinado? ¿O votamos pensando en el beneficio de todos? Ahí está la diferencia. La República, cuando se toman decisiones, las decisiones que todos toman es pensando en el bien de todos. Y entonces cuando se toma una decisión pensando en el bien de todos van a estar ¿qué? Tranquilos. No va a haber, o sea, hay un acuerdo que vamos a decidir esto por el bien de todos, es para el bien de todos. Y entonces nadie queda herido, nadie va a hablar mal de nadie, sino que todos están de acuerdo que lo que están haciendo es por el bien de todos, basados en una decisión que está en la Biblia. Esas son una de las diferencias. Si tienes más, Juan, tranquilo. Sí, bueno, nosotros lamentablemente tenemos, como hablábamos la semana pasada, tenemos la herencia francesa, ¿cierto? Estas personas como Rousseau eh, eran personas que su filosofía descansaba en el hecho de que el hombre es noble, bueno, pero se corrompe por el dinero, se corrompe por la iglesia, todo, y tiene que liberarse de esto, y el pueblo sabio sabe por dónde tiene que ir. Es por eso que, por ejemplo, cuando se votó la Constitución aquí en Chile, se rechazó y todo, gracias a Dios. eh, entonces, los analistas políticos decían, el pueblo sabio supo elegir. El pueblo sabio eligió. Entonces, ese es un mito que nosotros debemos desmentir para comenzar, porque el pueblo no es sabio. El pueblo sin Dios no es sabio. Ya la historia es testigo de eso completamente, como el pueblo se alejaba de Dios y caía hasta en esclavitud de otra nación. Caía en inmoralidades que uno ni se imagina. Entonces, el pueblo necesita a Dios, necesita su ley para poder sacar adelante a la nación en sí. Necesita la costumbre, digamos, podríamos hablarlo cristiana, conservadora, para que hombres sean hombres fuertes de verdad, mujeres sean mujeres con un propósito claro, criando familias, o sea, estando en sus hogares, criando futuras generaciones y todo eso. ¿Para qué? Para que la nación se mantenga fuerte. Entonces, nosotros hoy en día estamos bajo ese legado filosófico que es el francés. Entonces pensamos que porque el pueblo elige cambia una constitución por otra, no, el pueblo sabio eligió. Y si el pueblo se equivoca, bueno, el pueblo se equivocó. Ya después vemos cómo lo arreglamos, pero el pueblo fue el que eligió. Entonces, eso es algo que tenemos que comenzar primero a cambiar, ya con un discurso de que
El pueblo no es sabio, es el pueblo guiándose a través de la ley de Dios. Nosotros debemos tener la sabiduría y la voluntad de seguir esta ley, de obedecerla, porque el pueblo siempre ha sido, o sea, el humano siempre ha sido inclinado a corromperse, siempre ha sido inclinado a hacer las cosas conforme a su idea. Pero, ¿cómo se llama? Pero nosotros debemos tener la voluntad y la fuerza y acusar cuando un gobernador no está haciendo bien las cosas. Como el pastor estaba, digamos, invitando hace un rato a la marcha, nosotros los cristianos debemos ser los primeros. Es triste, por ejemplo, yo he ido aquí en Colombia, con mi esposa vamos a marchas pro vida, en contra del aborto y todo eso, y es triste ver de verdad que la Iglesia Católica tiene el estandarte de esta lucha, y la Iglesia Cristiana Evangélica está pero desaparecida completamente. No vi ni una iglesia. De hecho, no, nosotros fuimos nosotros dos solos con mi esposa, y la persona que nos iba a llevar, la que nos ayudó y todo eso, era una persona católica aférrima. O sea, era un hombre que tenía estatuitas de vírgenes en su carrito, todo eso, y eran representantes de una iglesia católica y todo eso. Entonces yo le decía a mi esposa: ¿qué pasa con la iglesia cristiana, con la iglesia evangélica, que no se está representando aquí hoy en día? Entonces es triste ver que la iglesia se, se desatiende o desconoce, digamos, este tipo de lucha. Nosotros debemos salir a alegar cuando algo está malo. Somos una gran mayoría, sin embargo, estamos callados, y por eso el enemigo hace lo que quiere. El enemigo son pocos, son una minoría. Si nosotros hiciéramos un plebiscito grande aquí en el país completamente, y votáramos por cosas como aborto, matrimonio homosexual, un montón de leyes, yo le puedo asegurar que la gran mayoría del país votaría en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del país todavía tiene valores, pero estamos callados, escondidos, dejando que una minoría ruidosa vote por nosotros, legisle, nos guíe y todo eso. Entonces, animar a la iglesia a que este 5 de marzo, 6 de marzo, ¿cuándo? 6 de marzo. El 6 de marzo, o sea, pasado mañana, el miércoles, salgan, manifiéstense si están en contra de lo que Petro está haciendo, que ellos sepan que hay un pueblo cristiano que aún tiene moral, aún es virtuoso, aún es temeroso de Dios, que puede llegar a manifestarse de esta manera para mostrar una voz, digamos. Eh, Cuando yo llegué aquí a Bucaramanga, la gente orgullosa me decía que Bucaramanga fue la chispa que encendió, digamos, en cuanto a la marcha de la gente que marchó con la polera blanca, todo eso, En el en contra de Saúl, 2016. en 2016. Entonces, Ujú. cuando yo hablo con la gente, me habla de manera orgullosa. Entonces, claro, o sea, porque ellos saben lo que es bueno, saben lo que es malo. Volvamos a hacerlo. Y esa marcha causó un efecto dominó en todo el país, y causó efecto en la legislatura, en el poder político y todo eso. Bueno, lastimosamente, en un sistema como el que tenemos nosotros, como estamos viviendo al borde, la única arma que tienen los ciudadanos es marchar, salir a la calle, no hay otra, porque por medio de la ley, por medio de la justicia, no funciona. Así que están invitados todos para la marcha. El miércoles tenemos también programa radial a las 4 de la tarde. El tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde. Seguiremos hablando sobre democracia y libertad. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.